Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos. Ojalá estén tomando en serio el mensaje de salvación. Quisiera saludarles desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, con gozo en el corazón, nuevamente para predicar el mensaje. Ya he orado y quisiera cantar 2 estrofas del himno 69 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. La vida pasa con rapidez y cuando acabe ninguno sabe. Y llega el juicio de Dios después, el juicio llega, y pronto cada cual, cada cual se encontrará en la eternidad. La vida pasa con rapidez. La vida es breve, vida es breve. El día de gracia ahora es, mas del mañana ninguno sabe. Y Cristo llama a cada cual, a estar con Él, en la eternidad. Bueno, este himno es muy precioso. El himnólogo dice que la vida es rápida, es breve, y ninguno sabe cuándo acaba. Eso es una gran verdad. Y el juicio llega. La vida es breve, mas del mañana ninguno sabe. Cristo llama a cada cual. Dice la Escritura que ningún hombre se va a excusar delante de Dios. Cuando dice así es que porque todo ser humano tiene acceso al mensaje del Evangelio en cualquier manera. Quisiera leer en Lucas capítulo 16, versículo: Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Evangelio de Mateo. Son palabras del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El título dice el amor hacia los enemigos. Entonces lo estaba enseñando el Señor a los discípulos. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a todos, bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. El sol es de Dios, Él lo hizo, sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. También la lluvia es de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos solamente. ¿Qué hacéis de más? Y se hacen así también los gentiles. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno,
me animé a predicar en esta escritura. Leí un poquito más en el Evangelio de Mateo, pero lo que me interesaba comunicarle a usted, amigo o amiga que no es salvo, es lo último que dice: para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace, lo que quería era resaltar, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Primero dice malos y buenos. No hay ningún solo hombre bueno en la tierra, pero aquí el Señor se está dirigiendo a dos tipos de personas y hace llover a justos e a injustos. Nosotros los salvados recibimos igualmente todos los beneficios de Dios, igualmente como los que no son salvos, pero nosotros recibimos un regalo gratuito de Dios más grande todavía, que es la salvación del alma, y por eso el Señor le enseñó a los discípulos estos principios, porque antes se podía imprecar y todas estas cosas los creyentes lo podían hacer, pero ya el Señor estaba cambiando esto y está dando este consejo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y hacen bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y persiguen. La bondad de Dios en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el mismo Dios, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos que oíste que fue dicho: amarás a tu y aborrecerás a tu enemigo. David imprecaba y estas cosas por los enemigos y Dios los destruía, pero ya nosotros no, porque el Señor manda esto, ¿verdad? Pero entonces lo que quiero es resaltar que el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Tú estás recibiendo los beneficios de Dios, lo que Él te provee, los alimentos y todo. Y la misericordia, tiene misericordia, paciencia, longanimidad, esperando que tú procedas al arrepentimiento. Te quise leer aquí porque en estos tiempos el Señor Jesucristo estaba batallando contra los fariseos, los publicanos y todas estas sectas, y ellos pensaban que Dios daba beneficio era por las riquezas, y así piensan ahorita muchos. Lo que vivieron eso el Señor Jesucristo con esas personas que lo controversiaban, eso también lo vivimos nosotros en estos tiempos, porque ahorita hay falsos maestros que dicen que la prosperidad es bendición de Dios. Sí, por una parte sí, pero porque Dios, Él le da riqueza a quien Él quiere, porque lo dice en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 1, lo dice. Quisiera leerle para que sepa. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le ha dado facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Todo lo que nosotros recibimos viene de parte de Dios, algunos más poco, otros con más abundancia, pero Dios le está dando, porque todo lo es Dios. Y dio a su Hijo unigénito para que fuera al Calvario, y así Él lo hizo por amor a tu alma y a nuestras almas. Entonces estos fariseos tenían esto, y entonces por eso el Señor le dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces le enseñó a los discípulos y a esos fariseos que estaban dando a entender que por las riquezas y las
los bienes que ellos tenían, era que Dios los estaba bendiciendo. No, el Señor les enseñó esto aquí y podemos ver más adelante. Por ejemplo, esto también le pasaba en este Evangelio de Lucas. El Señor estaba advirtiendo sobre estas cosas, ¿verdad? Entonces, podrían menospreciar al Señor por las riquezas. Y vemos que el apóstol Pablo también enseñó esto, se lo enseñó a Timoteo y le dijo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dirigiéndose a los creyentes. Pero habían creyentes que se desviaron también por las riquezas y estas cosas, se alejaron de Dios, y eso ha pasado también en estos tiempos, y personas que no son verdaderos creyentes, que han profesado fe, se han dejado llevar por la avaricia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por eso el Señor enseñó en el Evangelio de Lucas, en muchos pasajes en el Evangelio de Lucas, sobre estas cosas. La persona, cuando tiene dinero, en su mayoría, quieren disfrutar de las cosas que hay en el mundo y se olvidan de Dios. Por eso hay muchos que en estos tiempos piensan, porque yo he hablado con personas así, ellos piensan que están bendecidos porque tienen negocios y cosas. No, esto no quiere decir que sea salvo. Entonces se equivocan, y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Y ellos pensaban que Dios los estaba bendiciendo y que iban para el cielo por eso, y por eso ellos menospreciaban a los otros. Entonces, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y vemos al mismo Salomón, que las codicias, el mucho tener, lo desviaron y aún apostató de la fe, cayó en apostasía. Podemos también notar en este mismo Evangelio de Lucas, por ejemplo, el rico y Lázaro. El rico perdió todo su tiempo aquí, porque él estaba, decía Padre, cuando murió el rico fue a un lugar de tormento. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico, no aparece el nombre del rico porque fue lanzado al olvido. Todo el que muere en su delito y pecado, su alma va al infierno, al lugar de condenación, y es olvidado por Dios. Una separación completa de Dios, porque no aprovechó su vida aquí en la tierra. Entonces, alzando sus ojos en tormento, abrió sus ojos en tormento y vio de lejos a Abraham y vio a Lázaro en su seno. Y el del rico, estando en el infierno dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba en la condenación eterna, atormentado de esa llama, y ahí él estaba consciente y abrió sus ojos ahí, su alma. El alma que pecare, esa morirá. Pero Abraham le dijo: acuérdate que tú recibiste tu bienes en tu vida y Lázaro también vale, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Lo más seguro, este hombre pensaba que también él, como a estos fariseos, como lo te acabo de explicar, lo que les dijo el Señor: no puedes servir a dos señores, porque estimará más a uno que al otro. Entonces este hombre tenía tal vez el mismo pensamiento y menospreciaba tal vez a Lázaro, porque Lázaro deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de él. La Escritura nos relata que él le dio bondadosamente y los alimentos, no.
segurito lo más que todo, o sea, lo más seguro lo menospreciaba. Y entonces le dijo que no podía ni pasar, Lázaro no podía pasar de allá para acá, ni él de allá para acá. El infierno es algo real. Este relato lo relató el Señor. Esto es una realidad. Ese hombre está ahí. Por toda la eternidad va a estar ahí. Entonces él aún estaba consciente que tenía 5 hermanos para que les testificaran, le predicaran, para que ellos no fueran a ese lugar. Estaba consciente, pues él sabía que había salvación y perdón de pecado si obedecía al Dios del cielo. Y por ejemplo vemos también el caso del rico insensato. Fíjese, son ricos. No quiero decir que los ricos no reciben salvación, porque José de Arimatea, el que sepultó al Señor, que él fue atrevidamente que le dieran el cuerpo del Señor y lo sepultó, él era rico, Arimatea, porque lo sepultó en un lugar a donde sepultaban a los ricos. Entonces, si vamos en Lucas 12, el evangelio, este mismo evangelio de Lucas, es a donde más este escritor Lucas habló sobre la riqueza y estas cosas, ¿verdad? En el evangelio de Lucas 12. Entonces vemos que el Señor le refirió una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, porque ¿sabe por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. En Jeremías dice: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno del fruto de sus obras. Entonces él decía dentro: derribaré mis graneros y los edificaré mayor, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma. Él sabía que tenía un alma: muchos bienes tienes, guárdalos por muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Como leí en Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 6. Como dice Eclesiastés 6. Dios le dio las riquezas a ellos. Y le ha dado facultad de disfrutar de ellos. Pero los extraños son los que van a disfrutar cuando ellos partan, ¿verdad? Y aquellos que partieron sin salvación y perdieron todo su tiempo, y decía: esto es vanidad y mal doloroso. Esto lo sabía el mismo, el que escribió los proverbios y el libro de Eclesiastés, que era el rey Salomón. Después que se arrepintió, él entendió todas esas cosas. Entonces vemos que terrible. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y para sí tesoro y pobre, pero no es rico para con Dios. La riqueza más grande que puede recibir un mortal aquí es la salvación y herencias incorruptibles, inmarcesibles en el cielo. Y entonces vemos el otro caso del rico insensato. Disculpen, del joven rico que está en el evangelio de Marcos. Te estoy hablando de distintos, porque es para que tú te des de cuenta de que el conocimiento tampoco puede ayudar a una persona a entrar al cielo, ni la riqueza, ni nada de esto, porque esta era una confusión que tenían esos fariseos. Entonces, al salirse, vino uno corriendo, hincado de rodillas, le dijo delante de él y le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él conocía que había salvación, y él le preguntó: ¿por qué me llamas bueno?
uno solo bueno, que es Dios. Y le dijo: los mandamientos sabes. Él se sabía los mandamientos, y no es tanto que se los sabía, sino que los practicaba. Él le respondió: todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. El afligido por esta palabra se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, no las quería compartir, quería seguir disfrutando de esta vida. Lo más seguro terminó y se perdió, no lo relata la escritura, o tal vez no sé si fue salvo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, tiene que tomar una decisión, dejarle su carga de pecado al Señor, porque no es porque de repente sea hijo de padre cristiano o tenga conocimiento y practique algo de lo que dice la palabra de Dios, o crea que porque tiene alguna entrada de dinero o tiene bienes y estas cosas, cree que Dios lo está bendiciendo. Por este lado, le voy a dar un consejo. El maligno lo puede engañar y lo puede llevar caminando rumbo a la condenación eterna. El alma que pecare, esa morirá. Y este mundo lo que hace es distraer al pecador y sigue caminando como un tratado que yo reparto que se llama El engaño del sapo. El sapo se mete en una olla con agua y se pone en una llama baja, y el agua va hirviendo poco a poco, va calentando poco a poco, y el sapo se va adaptando al calor. Y entonces cuando el agua empieza a burbujear, que ya hirvió, el sapo muere. Es un engaño. Así tal vez va usted caminando rumbo a la condenación eterna. Amigo, amiga que no eres salvo, el Señor Jesucristo tomó el lugar tuyo, porque ninguno de nosotros podíamos pagarle la deuda a Dios, porque la demanda de la justicia de Dios era que para ir para allá a pagar la deuda que pagó el Señor, necesitaba ser un cordero perfecto, sin mancha, sin tacha. Él era el único que satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Ni tú ni yo podíamos. Fíjese, este guardó todos los mandamientos, y él no, este joven rico, pero no pudo obedecer al Señor. Y por un solo pecado, Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. Por una sola mentira que tú te lleves de aquí delante de Dios y mueres en tu delito y pecado, con eso es suficiente para lanzarte al infierno. Y si rechazaste al Señor, más todavía, porque Él es la única fuente de salvación. Y el Padre dijo: el que honra al Hijo, honra al Padre. El que cree, porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mandamiento que te está mandando Dios, que tienes que creer en el Señor. No hay más solución al pecado, es en la persona del Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, el que derramó su preciosa sangre y fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, porque Él no podía ver muerte, ni su cuerpo no podía ver corrupción, porque en él no había pecado. Ascendió a los cielos a los 40 días. Te predicamos un Cristo vivo. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Esperamos un evento que es el arrebatamiento, y si nos vamos todos los salvados de aquí, el Señor nos saca, la sal de la tierra sale de esta esfera terrena, y ya no vas a tener oportunidad de escuchar el mensaje de salvación por creyentes salvados por la gracia de Dios. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Amigo, ten cuidado. El diablo te puede confundir. Cree en el Señor Jesucristo
Déjale tu carga de pecado a Él, Él te perdonará. Ve Él tal como estás a Él y Él te salvará. Y tú mismo tendrás seguridad de tu salvación. Que el Señor te pueda ayudar a que puedas por la fe obedecer la fe en el Señor Jesucristo.